3. Buenas tardes, doctora. En esta oportunidad trataremos el tema de ovogénesis y espermatogénesis. Los integrantes de mi grupo son pareja Jorge, la que habla Rivera Stephanie, Rondán Ariana, Acosta Fausto y Huerta Cecilia. Bien, para empezar hablaremos de la gametogénesis, que es el proceso a través del cual son formados los gametos. Los gametos masculinos son llamados espermatozoides y su producción ocurre en los testículos mediante un proceso conocido como espermatogénesis. Por otra parte, los gametos femeninos son denominados óvulos y estos son producidos por medio de un proceso denominado ovogénesis, que ocurre en su mayor parte en los ovarios. Bueno, antes de poder entender el proceso de formación de los gametos, necesitamos entender algunos conceptos básicos sobre la reproducción celular. El primero de estos conceptos es la diferenciación entre las células diploides y las células haploides. El material genético presente en cada célula humana se encuentra en los cromosomas, que están ubicados en el núcleo celular. En las células diploides, los cromosomas están organizados en pares, siendo estos llamados cromosomas homólogos. Así, para cada información genética presente en estas células existen dos genes, uno en cada cromosoma. Las células haploides, por otro lado, no poseen pares de cromosomas en sus núcleos, sino que poseen cromosomas únicos, es decir, cada información genética de estas células están presentes solo en un cromosoma. Las células somáticas, que no son reproductoras, son células diploides formadas por 23 pares de cromosomas, que en total serían 46 cromosomas. Sin embargo, los gametos son células haploides que contienen 23 cromosomas únicos. Y bien, ahora para entender cómo las células diploides del cuerpo humano originan gametos haploides, es necesario conocer algunos conceptos sobre la división celular. Existen dos formas de división celular, la mitosis y la meiosis. En la mitosis, una célula diploide se divide en dos células hijas idénticas, conteniendo el mismo número de cromosomas que el número presente en la célula original. Y el resultado final son dos células haploides. Por otra parte, en la meiosis, una célula diploide se divide en cuatro células hijas haploides. Estas células aún no son gametos y este proceso se da mediante dos divisiones, denominadas primera división meiótica, meiosis 1, y segunda división meiótica, meiosis 2. En la primera división se separan los pares de cromosomas homólogos en los polos de la nueva célula y en la segunda se distribuyen los cromosomas de cada polo en los núcleos de las nuevas células creadas por esta división. Y bueno, ahora sí pasamos a ver con más detalle el proceso de ovogénesis y espermatogénesis. Los cambios morfológicos durante la maduración de los gametos, llamado ovogénesis. La ovogénesis es el proceso por el cual los ovogonias se diferencian en ovocitos maduros. La maduración de los ovocitos se inicia antes del nacimiento, una vez que las células germinales primordiales llegan a la gónada de un embrión con genes de la madre, se van a diferenciar en ovogonias. Estas células van a experimentar varias divisiones mitóticas y al final del tercer mes de gestación se encuentran dispuestas en cúmulos circundados por una capa de células epiteliales planas. Si bien es posible que todas las ovogonias de un mismo cúmulo derivan de una sola célula, las células epiteliales planas, conocidos como células foliculares. Siguiente. Segmentos del ovario en diferentes etapas de desarrollo. Como vemos aquí en la imagen, el cuarto mes, las ovogonias y los ovocitos primarios en profase de la división o de la primera división mitótica. Las ovogonias se encuentran agrupadas formando cúmulos en la porción cortical del ovario. Algunas de ellas muestran mitosis y otras se diferencian en ovocitos primarios y van a ingresar a la profase de la primera división miótica. En lámina 2 vemos el séptimo mes, donde casi todas las ovogonias se transforman en ovocitos primarios en la profase de la primera división miótica. En los recién nacidos, en la lámina 3 donde observamos, no existen ovogonias. Cada ovocito primario está circundado por una sola capa de células foliculares, lo que va a constituir el folículo primordial. Los ovocitos han ingresado al diploteno de la profase, en que van a permanecer hasta justos antes de la ovulación. Solo en ese momento ingresan a la metafase de la primera división miótica. Siguiente. Folículo primordial por un ovocito primario o está formado por un ovocito primario al que circunda una capa de célula epitelial plana. Como vemos en la imagen 2, folículo en crecimiento, el folículo primario temprano en la etapa preantral va a reclutar a partir de la reserva de folículos primordiales. Al tiempo que el folículo crece o aumenta de tamaño, las células foliculares se adquieren
adquieren o hacen una conformación cúbica y comienzan a secretar la zona pelúcida, de lo que puede observarse parches irregulares sobre la superficie del ovocito. Como vemos aquí en la lámina C, el folículo primario maduro en fase preantral en la que se aprecian las células foliculares dando origen a una capa estratificada de células de la granulosa en torno al ovocito, así como la presencia de zona pelúcida bien definida. Siguiente. Durante la pubertad se establece un grupo de folículos en desarrollo y se mantiene continuamente con el suministro inicial de folículos. Cada mes se seleccionan de 15 a 20 folículos de esta reserva para iniciar la maduración. Algunos de ellos mueren, mientras que otros comienzan a acumular líquido en una cavidad llamada antro, entrando en la etapa antral o vesicular. El líquido continúa acumulando, de modo que antes de la ovulación los folículos están bastante infiltrados y se denominan folículos vesiculares maduros o de Graf. La fase antral es la más larga, mientras que la fase vesicular madura es el periodo de alrededor 37 horas antes de la ovulación. A medida que los folículos primordiales comienzan a desarrollarse, las células foliculares circundantes cambian su configuración de plana cuboide y proliferan para dar lugar a un epitelio estratificado de células de la granulosa. Esta unidad se llama folículo primario. Las células de la granulosa se ubican en la membrana basal, separándolas del tejido conectivo circundante, tejido ovárico, formando la teca folicular. A medida que continúa el desarrollo, aparecen espacios llenos de líquido entre las células de la granulosa. La combinación de estos espacios da lugar al antro, y el folículo se denomina folículo vesicular o antral. Al principio el antro tenía forma de media luna, pero con el tiempo se fue expandiendo. Las células de la granulosa que rodean al ovocito permanecen sin cambios y forma el ovocito en acumulación. En este caso, en la madurez, el ovocito película maduro de Graf puede tener de 25 milímetros a más de diámetro. Está rodeado por la teca interna, que consta de células secretoras de esteroides y rica en vasos sanguíneos, y la teca externa que se fusiona gradualmente con el tejido conectivo del ovario. Durante cada ciclo ovárico, varios folículos comienzan a desarrollarse, pero por lo general solo uno está completamente maduro. Otros degeneran y se vuelven anormales. A medida que madura el folículo secundario, un aumento de la hormona leutinizante desencadena la fase de crecimiento preovulatorio. La primera división meiótica está completa, lo que resulta en la formación de dos células hijas de diferentes tamaños, cada una con 23 cromosomas de doble marco. Una célula, el ovocito secundario, recibe la mayor parte del citoplasma. El resto del cuerpo del primer polo lo recibe de una manera mínima. El primer cuerpo polar se encuentra entre la zona pelúcida y la membrana celular del ovocito secundario, en el espacio perivitelino. Luego la célula entra en una segunda división meiótica, pero se detiene en un periodo de transición, unas 3 horas antes de la ovulación. La segunda división meiótica solo se completa si el ovocito es fertilizado. De lo contrario, las células se degradarán en unas 24 horas después de la ovulación. Siguiente, por favor. La fase preovulatoria, desde el final de la menstruación hasta la ovulación, también se llama fase proliferativa o fase folicular. Proliferativa porque prolifera el estrato basal y los vasos sanguíneos formando el estrato basal. Folicular porque el folículo primario se desarrolla secundario. También aumenta el tamaño y sigue produciendo estrógenos. En el crecimiento llega al máximo y es el momento previo de la ovulación y luego se produce mucha hormona luteinizante para que pueda romper el folículo. En cada ciclo ovárico comienza a desarrollarse ciertos números de folículos, pero por lo general solo uno alcanza la madurez completa. Los otros se degeneran y se vuelven atrésicos. En la imagen A y B apreciamos cuando el folículo secundario está maduro y un pico de hormonas luteinizantes induce a la fase de crecimiento preovulatoria. Vemos entonces que la primera división meiótica se completa, lo que trae consigo la formación de dos células hijas de tamaños diferentes, cada una con 23 cromosomas de estructura doble. Y una segunda célula, el ovocito secundario, recibe la mayor parte del citoplasma, la otra, el primer cuerpo polar, lo recibe al mínimo. El primer cuerpo polar queda alojado entre la zona pelúcida y la membrana celular del ovocito secundario en el espacio perivitelino. Y en la imagen C podemos ver entonces que la célula ingresa a la segunda división meiótica, pero se detiene en la metafase alrededor de 3 horas antes de la ovulación. La segunda división meiótica solo se completa si el ovocito es fertilizado
De lo contrario, la célula degenerará alrededor de 24 horas de la ovulación y el primer cuerpo polar puede experimentar una segunda división. Siguiente. La espermatogénesis es el proceso en el cual las espermatogonias se transforman en espermatozoides. Ocurre exclusivamente en la pubertad. Es regulada por la hormona luteinizante que estimula la síntesis de testosterona. En la etapa prenatal, los espermatozoides viajan a las gónadas donde son rodeadas por las células de Sertoli. En la pubertad, se transforman los túbulos seminíferos y las CGP, que son células germinales primordiales, que dan origen a los espermatogonios del tipo A. Estas se dividen en mitosis 1 y en su última división se transforman en espermatogonios del tipo B. Y estas se dividen finalmente en espermatocitos primarios. Ingresan en meiosis 2 para transformarse en espermatocitos secundarios, comenzando a formar espermátides haploides. Y bueno, las células permanecen constantemente en las células de Sertoli. Siguiente. La espermiogénesis es una serie de cambios que da origen a la transformación de las espermátides en espermatozoides. Cada espermátide ya tiene su ADN haploide en 22 autosomas y un X o un Y. Tiene 4 fases: la fase Golgi, la fase de casquete, la fase acrosómica y por último la fase de maduración. En el resultado de cada una de estas, en conjunto, tenemos a la formación del acrosoma a partir del aparato de Golgi, que es la penetración en el óvulo. Tenemos la condensación del núcleo por sustitución de histonas por protamina. También se da la formación del cuello, la pieza intercalar y la cola. Y por último, se da la eliminación del citoplasma. Al finalizar, son ingresados a los túbulos seminíferos e impulsados al epidídimo. Siguiente. Y bien, las conclusiones. En primer lugar, la gametogénesis es el proceso de formación de gametos en las gónadas femeninas y masculinas, ovarios y testículos respectivamente. 2. La ovogénesis es el proceso de formación de óvulos a partir de unas células madre llamadas ovogonias, las cuales se encuentran en los ovarios. Cuando las células germinales primordial llegan a la gónada de un embrión conjuntamente con genes de la madre. 3. La maduración del ovocito produce un ovocito primario. Este proceso tiene lugar durante el desarrollo embrionario, por lo que el número se determina antes del nacimiento. Ello se denomina reserva ovárica. 4. Desde el final de la menstruación hasta la ovulación, también se llama fase proliferativa, porque prolifera el estrato basal y los vasos sanguíneos. Y por último, 5, las hormonas implicadas en la formación de espermatozoides son la testosterona, la folículo estimulante, la luteinizante y la inhibina, de forma que alteraciones en la secreción de estas hormonas puede dar lugar a que no se generen espermatozoides. Siguiente. Y bien, por último, acá tenemos nuestras referencias y eso sería todo. Muchas gracias.